Estamos en el templo de San Jerónimo Tlacochahuala. Entramos mientras ocurría un funeral y el copal llenaba todo el espacio. Tanto que el ruido de mi cabeza simplemente se apagó. Desde el balcón de arriba descansa el órgano original del siglo XVI. Todavía suena, pero hay pocas personas en el mundo que saben tocarlo. Tal vez lo mismo hubiera pasado con la historia de Oaxaca si nadie se hubiera dado el tiempo de entenderla, asimilarla y compartirla. Tal vez se habría olvidado. Por eso hice este tercer video enfocado en la historia, aunque yo no soy historiador. La historia de Oaxaca no se entiende sin la religión, y esta es una prueba. Cuando llegaron los españoles y preguntaron cuál era el dios principal en estas tierras, la respuesta fue el dios del maíz. Y en lugar de destruirlo, lo escondieron. Tallaron un Cristo de madera y guardaron la figura del dios indígena adentro. Dos religiones compartiendo un solo cuerpo, para que ninguna desapareciera del todo. Y este es ese Cristo. Si la religión pudo negociar así para sobrevivir, ¿qué tanto más negoció Oaxaca? Para entenderlo, hay que empezar 2000 años antes de esta iglesia, con un árbol y una ciudad en la cima de un cerro. Buenos días, venimos a visitar a un residente que ha estado más de 2000 años por acá. Así es, venimos a Santa María del Tule a ver el árbol del Tule. ¿Qué? ¿A poco ese es el árbol del Tule? Pronto caí en mi error. Unos pasos más adelante, un letrero nos confirmó dónde estábamos parados. Y a lo lejos, apenas asomándose, se empezaba a divisar el verdadero gigante. Estamos ante uno de los seres vivos más impresionantes de México. Este ahuehuete, del náhuatl ahuehuetl, creo, es lo que me explican, significa viejo de agua. Pero el nombre también tiene referencia a alguna de las imágenes que podemos ver ahí en su tronco. Por ejemplo, dicen que puedes ver figuras religiosas, puedes ver un elefante, se puede ver un viejito arrugado por ahí. Y bueno, todo esto sí es parte del turismo, pero también es parte de la tradición y las leyendas y esta cosmovisión que tenía o que tiene toda la tradición indígena, que somos uno con la naturaleza y la naturaleza también tiene vida. Entonces estamos presenciando vida aquí atrás en el árbol. Esa vida de 2000 años no está sola. A su sombra creció otra historia, un templo. La misma negociación entre lo indígena y lo religioso que vimos hace rato en Tlacochahuala. Solo que aquí, en lugar de esconderse en la madera, se levantó en piedra. Meter la religión a como diera lugar, y eso significaba poner templos cerca o encima de lugares sagrados para la gente del lugar. Por eso está esta iglesia aquí, y eso nos da a entender que el árbol del Tule era realmente un lugar de culto, un lugar sagrado para nuestros antepasados. Qué interesante. Saluden por allá, Dan. Dile, hola. Desde el estacionamiento, la verdad no impresiona tanto. Pero después llegas al primer punto de observación. Y ahí entendí lo que Kant describía como lo sublime: admiración y un poco de miedo. Monte Albán no solo se ve antiguo, se siente espiritualmente pesado. En 1987, la UNESCO declaró este lugar Patrimonio de la Humanidad, pero no lo hizo solo.
lo declaró junto con el Centro Histórico de Oaxaca. La misma piedra, la misma cantera, protegidas bajo un solo nombre. Y aquí aparece por primera vez un nombre que nos va a acompañar el resto del video: Alfonso Caso. Esto es mica. Parece demasiado frágil para haber tenido tanto valor, pero mezclada entre la tierra y la historia de este sitio, es un recordatorio. Esta gente no necesitaba herramientas modernas para ser sofisticada. Este es nativo de acá de México, el árbol. Hay más de 20 variedades de copal. Aquí en este cerro solamente tenemos el copal blanco. El observatorio está construido casi rotando, buscando otro eje. Y no es casualidad. Está alineado con las estrellas, diseñado para marcar cuándo empezaban las lluvias, la siembra y la cosecha. Otra vez el mismo patrón de todo el viaje: la comida en el centro de la cultura. Durante mucho tiempo les llamaron danzantes, figuras bailando, pero la interpretación más reciente dice otra cosa. Son gobernantes vecinos, capturados y sacrificados. Las marcas en sus cuerpos podrían representar castración, sangre ofrecida a los dioses. Lo que alguna vez pareció una danza, en realidad era un mensaje de guerra tallado en piedra. Alguien aplaudió cerca de ahí y el sonido regresó 3 veces. No lo pude grabar limpio, pero no he podido dejar de pensar que alguien diseñó ese lugar para que el sonido se comportara así hace más de 2000 años. Y fue aquí, en la tumba 7, donde Alfonso Caso encontró uno de los tesoros más importantes de Mesoamérica. Un tesoro que hoy no está aquí, está guardado dentro de un monasterio español. Para llegar hasta ahí, primero hay que cruzar su propia sombra, la fachada más grande y más barroca de toda Oaxaca. Estamos en Santo Domingo de Guzmán. Adentro, el oro no deja lugar para la duda. Esto no vino a pedir permiso. Retablos cubiertos de hoja de oro, techos tallados hasta el último centímetro, sin un solo espacio vacío. Si el mensaje de afuera era grandeza, aquí adentro es abundancia. Al lado, el Centro Cultural de Santo Domingo funciona ahora como el Museo de las Culturas de Oaxaca. Pero estas salas no fueron construidas para exhibir nada. Eran las celdas donde dormían los monjes. Y sin embargo, lo que guardan hoy no tiene nada que ver con ellos. La prueba de que mucho antes de que llegaran los españoles, aquí ya existía una civilización completa. Vasijas, figurillas, un calendario propio con sus 20 días perfectamente definidos. Esto es evidencia de que esto no era territorio vacío esperando a ser descubierto. Era una cultura entera con su propia forma de medir el tiempo. Y en la sala del lado, el tesoro que encontró Alfonso Caso en la tumba número 7. Piezas de oro, huesos grabados a mano hace casi 1000 años. Verlas de cerca cambia algo. Monte Albán deja de sentirse como una ruina turística. Empieza a sentirse como un portal hacia otra civilización. Desde los pasillos de arriba se alcanza a ver el Jardín Botánico de Oaxaca. Estuvo a punto de convertirse en estacionamiento, hasta que un solo hombre ayudó a rescatarlo: Francisco Toledo. El museo también tiene esta pintura, la historia que la propia iglesia quiso contar sobre sí misma. Y aquí, a diferencia de Europa,
La conquista fue pacífica. No lo fue. Lo que sí pasó fue otra cosa. Cambiaron los dioses. Los prehispánicos por estos. Crucifijos, santos pintados y vírgenes doradas. Nuevos dioses para las mismas manos. En medio de esas salas, casi escondido, sobrevivió algo que sí siguió siendo suyo. Un telar. El mismo oficio que vimos en Teotitlán, ahora exhibida como pieza de museo. Y así, capa sobre capa, llegamos al último lugar donde todo esto sigue vivo. La calle. Buenas tardes, Jalatlaco, Oaxaca. Estamos aquí. Ya terminamos casi todas las actividades de este viaje. Entonces, de las últimas cosas que nos queda es venir a contemplar este barrio mágico. Porque sí, es el único barrio mágico que existe aquí en Oaxaca, Jalatlaco. Los murales de Jalatlaco cuentan lo que las guías no siempre dicen. Frases como no estaba muerto, andaba de parranda. Conviven con calles pintadas de todos los colores. Este es arte que no pide permiso para estar aquí. Hace no muchos años, buena parte de estas calles estaba abandonada. Y en lugar de derrumbarse, se llenaron de artistas. Colectivos locales y nacionales que convirtieron las fachadas vacías en estudios, galerías y lienzos abiertos. Guelaguetza, danza de la pluma, calaveras de Día de Muertos, jaguares. Cada mural dice lo mismo de una forma distinta, que la identidad oaxaqueña sigue viva, y que no necesita un museo para demostrarlo. Y como toda esquina de esta ciudad, Jalatlaco también tiene su templo, San Matías. Otro recordatorio de que aquí ninguna calle se salvó de la misma capa. Primero fue barrio indígena, después fue trazado colonial y hoy es las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces apareció la banda. ¡Viva el señor de Tepeaca! Tambor, trompeta, pirotecnia. El convite del señor de Tepeaca recorriendo las calles justo enfrente de nosotros. En medio de la gente, un niño bailando al ritmo de los tambores. Aquí en Oaxaca las tradiciones no se heredan solas, se crían. Se aprenden desde temprano en brazos de la familia, mucho antes de entender por qué se celebra. Y se cargan como un orgullo silencioso, que va pasando de generación en generación sin que nadie tenga que explicarlo. Al mediodía, en la Alameda de León, volví a escuchar el mismo tambor. Era una boda. Los novios encabezando su propio convite. Monos de papel gigantesco flotando sobre la banda. La calle entera detenida para dejarlos pasar. Uno no puede controlar el calor, el cansancio o el ruido de vida, pero sí la actitud con la que decide atravesarlos. Y Oaxaca parece haber perfeccionado ese arte. Bueno, y aquí estamos. Nos bautizos, nos agarraron bodas. La fiesta está a la orden del día aquí en Oaxaca. Ya fue mucha fiesta, ahorita hace muchísimo calor, pero muchos no se imaginan. Nosotros vamos a subirnos aquí al Turibús, conocido en otros lados como el Hop On, Hop Off. Ahí está ya Dan, sentada. Ser turista no es fácil, así que nosotros seguiremos aquí, dándolo todo por este video. Ya bajando la tarde, otro grupo tomó la misma calle. Mujeres vestidas de tehuana, caminando rumbo a Santo Domingo. Distintas horas, distintas razones para celebrar, pero la misma manera de hacerlo.
sacando la fiesta a la calle. Y así, de barrio en barrio, de convite en convite, la ciudad entera se convierte en una sola comunidad en movimiento. Ya de noche, apareció otro convite, más grande, patrocinado, pero con la misma alma. Los tambores, la gente bailando y la calle entera convertida en una sola fiesta compartida. Tres videos, tres formas de comer, de crear y de recordar. Y al final, la misma conclusión. En Oaxaca, la historia nunca se guarda, se baila. Estos tres videos me hicieron recordar cuánto amé este viaje. Me encantó la comida, pero lo que más se quedó conmigo fue otra cosa. El sentir de las tradiciones, esa sensación extraña de estar regresando a casa sin haber nacido aquí. Desde este viaje, Oaxaca es uno de mis 3 lugares favoritos en el mundo y ya cuento los días para volver. Gracias Oaxaca y gracias a ustedes por ver estos 3 videos. Si les gustó, déjenme un like y cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de Oaxaca y qué debería de ver en mi próximo viaje. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta la vista. Bye.